Quiero hablar un poco sobre el posicionamiento y las diferentes maneras de observar los datos de posicionamiento dentro de la profundidad de opciones. Obviamente estamos acostumbrados a mirar los perfiles de Gamma y Charm y por supuesto son muy reveladores, pero a veces hay un valor tremendo solo en las posiciones. Así que quiero al menos asegurarme de que todos sepan lo que están viendo y así que puedes empezar a entender por qué ciertas cosas podrían ser importantes y averiguar de dónde provienen estas influencias, no solo en el día cero, sino también en fechas más largas. Entonces, este panel de control, sé que les prometí que hablaría un poco sobre DEX. Para mí, DEX es simplemente muy ruidoso. Si alguien más tiene mucha experiencia con eso o cree que tiene una buena manera de verlo, estoy feliz de que intervengan. Para mí, como creador de mercado, lo que diría es que hay una enorme cantidad de sintéticos delta. Tremenda cantidad de delta sintética. Cuando digo delta sintética, una combinación es llamada larga, opción de venta corta, o viceversa. Estos suelen estar distribuidos en diferentes vencimientos y eso se llama un rollo. Los libros minoristas generalmente los llaman los primeros rollos. En realidad, nunca se cotiza así en el SPX, solo se llama un rollo. Pero esas cosas se utilizan por varias razones, no solo para productos delta 1R, sino también para mantener la neutralidad delta en toda tu superficie de volatilidad. SPX no es negociable como un activo subyacente. Tienes exposición sintética en todas partes. Esto literalmente se ajusta, sin embargo, y a menudo se cubre cuando es necesario en el día. Se cubre por adelantado. Con el contrato BTIC, hay una necesidad bastante extensa y líquida de delta al final del día, de todos modos, a través de otras entidades. Así que es muy raro, creo, que tengas una necesidad real de transaccionar al cierre con urgencia. Esto podría haber sido más común hace muchos años, pero creo que desde que el CME introdujo estos contratos de base para el SPX, se volvieron, ya sabes, lenta, pero seguramente la aceptación aumentó, y luego estos grandes movimientos después de OPEX dejaron de ser una preocupación, al igual que la necesidad de transaccionar minis al cierre en cualquier tamaño. Así que por lo que entiendo, este gráfico de exposición delta del cliente realmente solo te muestra la tendencia, como el agregado. Suma de todos los diferentes contratos en la cadena. Esto sería por cliente, supongo. Oh, sí, parece cliente. No sé si hay una forma de desglosarlo por diferentes entidades como hacemos en otros lugares, pero puedes hacerlo. Te lo mostraré en la vista de profundidad. Exposición por vencimiento. Nuevamente, podría haber algo interesante aquí, pero de nuevo tendrías que revisarlo una y otra vez. Esto es delta del cliente y parece que está en, veamos. Estoy suponiendo miles de millones y nocional. Lo que notarás a menudo también es que generalmente hay estructuras que están emparejadas. Así que para mí, cuando miro esto, especialmente si amplías a horizontes más amplios. Estos son contratos de rol que se distribuyen a lo largo de la curva por diferentes razones. No siempre son razones relacionadas con las opciones. Y no siempre se manifiestan en movimientos del mercado. Técnicamente no deberían usualmente. A menudo, algunas de nuestras mayores posiciones serían roles, pero sería una tecnicidad. Pensamos que el mercado de opciones quizás estaba mal valorando un dividendo. Y así terminaríamos manteniendo un producto frente a otro. La otra cosa también, tal vez como si una tasa implícita pareciera estar desviándose y podría ser una fuente de tensión de financiamiento para un cierto plazo. Pero había ventaja implícita en mantenerlo y obviamente ese tipo de ventaja también se escala, por lo que esas cosas se explotan a un tamaño bastante grande. Pequeñas cantidades de ventaja, pero escaladas en grandes posiciones. Nunca interpreto este tipo de posiciones como que vamos a movernos de cierta manera cuando expire esto, porque usualmente estas cosas se transfieren a otras expiraciones o se encuentran con la demanda natural de los proveedores en ese cierre de todas formas. El verdadero punto de hoy, creo que les dije de antemano, no veo mucho valor en DEX. Eso no significa que deban descartarlo. Simplemente no es mi especialidad. Me interesa más la cobertura dinámica. Y cuando miro estos, siempre estoy viendo posiciones. Podrías darme solo una vista de profundidad y podría operar solo con esto, incluso solo con contratos, sin gamma. Eventualmente explicaré por qué. Supongo que empecemos aquí. Ves estos en la reunión matutina casi todos los días. Ya deberías estar familiarizado con esto. Hay mucha funcionalidad en este conjunto de configuraciones aquí. Este es un desglose por precio de ejercicio. Normalmente se predetermina a la posición neta del creador de mercado. Cuando ves esto, deberías pensar que este es el conjunto de posiciones que los creadores de mercado deben cubrir. Este es un día cero, pero no tiene que ser un día cero. Tienes muchas características aquí en estos filtros. Hay una cantidad tremenda de valor aquí. Mira el flujo, y esto es interesante porque ahora que tienes las actualizaciones intradía en la versión Pro Max, el flujo puede mostrarte operaciones entre periodos en el día, así como día versus día. Y tienes filtros de expiración. Si solo haces esto, verás que se volverá enorme, pero también sin sentido.
por el bien de mostrándoles la posición general. Así que esta sería cada opción de exploración que cubre ahora. Por supuesto no vuelven a diciembre. Para 2027. Y probablemente no nos importe si lo hicieron, pero esto solo te da todo sobre la huelga. Así que les animaría a no verlo de esta manera. La razón es que todas las opciones que están formando este perfil, estas largas y cortas por strike, todas tienen diferentes griegas. Una opción de 0 días va a tener gamma, y una opción de un mes va a tener un poco de gamma, un poco de vega, y una opción de 6 meses va a tener mucho más vega, prácticamente nada de gamma, y no sabes lo que estás obteniendo aquí. Es una distribución. Deberías tener interés, pero podríamos tener una ballena de IC aquí, y podría cambiar toda esta posición. Simplemente no lo sabes, ¿verdad? Así que les animaría a que no le den mucha importancia a eso. Oh, y hay una cantidad tremenda de... Podría haber una posición de 60.000 de un calendario aquí. Ni siquiera lo sabríamos si estuviera en el mismo precio de ejercicio. Todas estas razones. Otra razón básica, las tasas de interés son ahora un factor. Y en la medida en que no sean equivalentes a los dividendos, hay una curva a futuro. Entonces, ¿cómo explico esto? El spread de opciones put de febrero, diciembre 60 y media, no es un spread de opciones put at the money, porque la opción de diciembre va a tener simplemente va a tener un forward mucho más alto. Es decir, el at the money no es 60 y media, va a ser mucho más alto. Y entonces estás viendo un delta muy diferente. A menudo, si solo estás mirando entre strikes. No agrupes demasiado. Por lo general, recomendaría agrupar, si acaso, en rangos de vencimiento muy reducidos, ¿verdad? Si quiero hacer un filtro de vencimiento en esto. Versión aquí. Podría mirar solo esta semana. Eso es algo extraño ahí. Supongamos que estamos hablando de la próxima semana, o revisaré la próxima semana. Y esto a veces te da un poco de información sobre las posiciones, porque 0 día es similar a un día, o tal vez quieras saber de 1 a 7 días. Y hago esto a veces. Siempre encontré que la mayor cantidad de venta de volatilidad tiende a ocurrir entre 1 y 7 días. Mucho de lo que vemos en el perfil de día 0 ya está allí por este conjunto continuo de estrategias de cruise que vende todo a corto plazo. Pero también puedes ver, cuando te muestro las opciones, que o lo siento, voy a pasar la página por solo un segundo. Es típico ver como una agrupación urgente de opciones. Alrededor de 7 días. 7 días calendario para el vencimiento. Ya puedes ver que de 2 a 7 comienza a llenarse para mañana. Esperaría que esto se llenara de manera bastante significativa, a pesar de que el día después todavía está bastante carente de interés. Esto simplemente sucederá, y a medida que estas estrategias se desarrollan, realmente no cierran. Muchas de ellas no cierran. Seguimos algunas que sí cierran, como esos spreads de venta de 20 puntos, pero solo verás una variedad de opciones vendidas acumulándose. Y a estos los llamamos, al menos creo que generalmente me refiero a ellas como COAs, solo estrategias de inversión cuantitativa. Mucha recolección de primas. A veces ayuda a agrupar en estos rangos estrechos, por ejemplo. Aquí estableces tus áreas de interés. Esto te dará la posición inclusiva. Esto básicamente resume lo que acabamos de ver aquí hasta el 7 de febrero, así que depende un poco de cómo prefieras mirarlo. Si te gustan esas barras, lo puedes conseguir aquí o aquí, pero proviene de la misma agregación de datos. Es una posición larga, corta, por strike, por tipo de entidad, y estas listas desplegables están disponibles en ambos. Creo que las mismas cosas están disponibles en ambos. La ventaja aquí también es que obviamente puedes hacer cosas específicas. Creo que a veces es agradable y ordenado poder poner estas barras en gráficos. Pero para mí, a veces, si te das cuenta en la reunión de la mañana, en realidad miro el perfil del día 0. Nuevamente, esto está un poco fuera del alcance de por qué estoy haciendo el recorrido de la plataforma o el contenido para el recorrido. Pero notarás a veces que tenemos rangos a lo largo del día que parecen respetar niveles que no son visibles en el charm y los perfiles de gamma. Mi hipótesis, y he hecho mi mejor esfuerzo para confirmar esto anecdóticamente con otros chicos en la industria, que simplemente hay mucha segmentación. Y aunque tenemos todo este perfil, verás cuando profundizas en los perfiles de gamma y charm, los visuales, que toma toda la cadena de opciones. Pero a veces parece que hay más enfoque en la posición de 0 días. Eso es porque ciertas entidades cubren mucho más estrictamente que otras entidades cubren el resto de la posición. De nuevo, creo que lo interesante de esto a veces se reduce a cómo quieres verlo, pero me encanta poner esto en gráficos y superponer la acción del precio. Hago esto a menudo porque puedes ver muy claramente dónde el precio llega a estos límites y luego se rechaza. Verás, comenzarás a entender un poco más intuitivamente cómo funcionan estas cosas. A veces verás el precio, vemos reversals, obviamente, en ambas posiciones largas y cortas. Lo siento,
Esto es market maker, posiciones largas y cortas, de diferentes maneras y estilos, y los tipos de decadencia fluyen en un flujo pasivo que genera una tendencia también es muy Y diferente. diferente. Por lo que si miras a... Lo que estoy pasando por aquí. Y no te concentres demasiado en los valores exactos aquí. Solo el cliente corto, creador de mercado Mientras largo. se mueve hacia Lo que está esto. sucediendo es que la combinación de gamma está desacelerando el movimiento desde arriba. Y luego Charm haría que el sistema de los market makers venda esos futuros que compran a un ritmo mucho más lento, obviamente, a lo largo del resto del día, de forma pasiva. Esa interacción, a menudo me refiero a ella como reciclar la cobertura, y es como un movimiento lento y constante que te consolida alrededor del strike. Y eventualmente, al final del día, a menudo fijamos eso, aunque no he sentido que el mecanismo de fijación haya sido fuerte en un tiempo, ha sido superado por los otros flujos de fin de día. Por otro lado, cuando tú tener el precio entrando en una posición de 0 días que está en el lado corto, a menudo verás lo contrario, ¿verdad? Entonces, si el precio está entre estos dos nodos, digamos 60,95 y 61,10, los creadores de mercado están cubiertos de manera que están largos en futuros. Se están decayendo. Lo siento, dame un segundo. Están decayendo futuros a más largo plazo. Eso es lo que quiero sacar de aquí. Así que a medida que pasa el tiempo, ya sea delta de opción o delta de cobertura residual, terminan teniendo que vender futuros, lo que hace que el precio regrese aquí. Ahora, cuando el precio se mueve fuera de estos rangos en el lado largo del dealer y hacia el lado corto, a menudo me escucharás referirme a estos como pruebas. La razón es porque el flujo de descomposición está contraindicado al movimiento, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad de compra necesaria para llevarnos de aquí a aquí debido a toda la venta pasiva, las cosas. Eso tiene que ocurrir con el paso del tiempo y nos devuelve al precio de ejercicio. Así que alguien más está en el mercado. Alguien más nos está empujando hacia el dealer en gama corta. Y ahora, si ustedes saben algo sobre gama corta, esto lo hace. Obliga el movimiento. Acelera los movimientos, pero también acelera las reversiones. No siempre significa que vamos a atravesarlo rápidamente y no regresar. A veces es todo lo contrario. A menudo veremos que el precio revierte en una UVIR aguda a partir de estas líneas. Y cuando digo que son pruebas, piénsalo también de esa manera. Es mucho más probable que se consolide alrededor de estos niveles. Por eso tiendo a hacer cosas como comprar spreads, donde estoy vendiendo, la pierna larga del corredor, porque espero que el precio disminuya. Y para mi opción corta, la opción que vendo en mi spread localmente, eso no se realizará desde una perspectiva de opción. La depreciación superará el movimiento y estas son situaciones en las que ves, por ejemplo, cuando sigues revisando el precio de tu opción, incluso cuando te mueves en la dirección esperada, simplemente no cambia. Ocurre porque no se mueve lo suficientemente rápido como para superar el teta. El. El otro lado, generalmente no intentaría necesariamente vender estos strikes en el lado corto del dealer, típicamente. Esperarías movimientos más rápidos hacia ellos o alejándose de ellos, y así estos terminan siendo buenos momentos para establecer como objetivos de dirección también, pero los monetizas de una manera un poco diferente. Entonces, si tuviera como delta 1 solo futuros, tomaría ganancias rápidamente. Si tuviera como una inclinación o como si estuviera jugando una reversión, una vez que probamos este strike, y si no lo atravesamos, este es un periodo en el que espero que la reversión sea rápida. Y así, aquí localmente, espero que la forma de decirlo es casi como si esperaras que tu gamma o tu volatilidad se realicen más rápido. Los movimientos en este rango son más rápidos. Y me movía a estos rangos. Estas cosas no suelen ser visibles en el perfil en sí, solo porque mucho del perfil... Hay una contribución allí para el del resto de la cadena, ¿verdad? Así que esta es solo una posición de 0 días, pero esta posición por sí sola impulsa gran parte de la cobertura de alta frecuencia que es visible, especialmente al mediodía durante el día. No lo hace. Significan mucho en cuanto a las tendencias generales de revertir al promedio los tipos de comportamiento y la apertura o el cierre. Mucho del material de un marco temporal más amplio proviene, por supuesto, de detrás, ¿verdad? Así que esto es todo. Pero realmente hay empresas que solo se enfocan en estas primeras fechas de expiración. Hay más que puedes hacer en estos escenarios, pero porque puedes hacerlo en vista de profundidad. Y quiero mostrarte vista de profundidad también. Solo voy a explicarlos en vista detallada. Lo único que está aquí y no en vista detallada, que ustedes ya pueden entender, son los marcadores, ¿verdad? Los marcadores te dicen, creo que Una ellos, pantalla para hacer el comportamiento desde la apertura o lo que sea que se indique como la apertura. Entonces, esto sería... Aquí vamos. Entonces, está el inicio del día. Está la actualización de la previa.
así que te da la posición, pero también te dice si acaba de cerrarse. Y a veces te dice cuánto queda para estar abierto o cerrado. Hay cierta sutileza en esto, creo, tal vez fuera del alcance de esto. No lo miro todo el tiempo, pero sí lo hago cuando hay una gran posición entrando en el día. Eso parece estar cerrado. La razón por la que hago eso es porque, por mi experiencia y mi comprensión, mucho del interés que entra en la posición o que permanece en el interés abierto, entrando en el día. Así que obviamente no es un día cero. Las opciones de mañana aún no son de día cero. Técnicamente, muchas de ellas ya han estado allí durante mucho tiempo. Por ejemplo, el JHQDX o como sea, como el fondo de seguridad, la Call 6020, ha estado allí durante mucho tiempo, 3 meses, ¿verdad? Eso estará allí mañana y de repente se llamará una opción de 0 días, pero es estable. El verdadero 0 día, la idea de 0 día, proviene de esta enorme cantidad de volumen. Pero a veces el volumen es solo ruido. Y lo que a veces es interesante es si ves una línea estable, por ejemplo, si mañana vendemos al abrir y vemos que estamos negociando alrededor de 60-20, pero la totalidad de la posición allí desaparece, eso es un poco sospechoso porque sé que esa posición va a regresar. Como el operador intradía, el tipo que abre una posición larga como cliente. Levanta a los creadores de mercado de sus opciones locales a 60-20, es muy probable que cierren. Y tienes que tener eso en mente. A veces cuando ves estas grandes posiciones que están ahí durante el día, pero luego desaparecen, ten en cuenta que la mayoría del trading intradía se cierra. Y entonces cuando te encuentras con estas grandes líneas, con intereses abiertos o grandes posiciones que se han colocado, después de la apertura, ten en mente lo que significa si regresan y cierran, ¿verdad? Podrías perder toda tu tesis. O el cierre del cliente podría sacarte de un rango de posición donde pensabas que tenías una muy buena influencia, pero tal vez fue arruinada. La otra cosa que quiero señalar, hay una asimetría aquí. Cuando piensas a través de ese lente el comportamiento del cliente, eso puede cambiar tu resultado. A menudo lo que busco en día cero es encanto. El encanto dicta una tendencia. Ahora, si simplemente piensas en esto de nuevo, está fuera del alcance aquí. Pero quiero que al menos empiecen a pensar en cómo empezar a reflexionar sobre estas cosas, porque el matiz puede hacerte ganar mucho dinero. Cuando un cliente está corto en una opción y la cierra, o un cliente está largo en una opción y la cierra, van a tener diferentes impactos direccionales, ¿verdad? Y uno de esos va a reforzar tu suposición y el otro podría realmente contradecir tu suposición. Puede marcar toda la diferencia, porque uno es casi como acelerar el encanto a tu favor y el otro es negar tu tesis. Les animo a que miren estos y, especialmente, sea consciente de establecer operaciones donde su tesis se base en la posición, pero podría haber una gran divergencia entre lo que está abierto y lo que estuvo abierto durante el día, si eso tiene sentido. Así que es un poco fuera del alcance, pero creo que debería hacerte pensar en la dirección correcta. Mirando las preguntas por un segundo aquí. Sí, Franklin Scott lo describe correctamente. El lado corto del creador de mercado es un rango de gama negativa local, ¿verdad? Así que si hay baja gama negativa local, la acción del precio va a ser más agresiva, más como ese flujo tipo acelerante, se mueve más rápido. Las pruebas generalmente se resuelven rápidamente. No es una heurística perfecta cuando pienso en ellas. Pienso en bien. ¿Hemos pasado por el strike? Si pasamos la huelga, ¿hasta dónde pasamos? Quiero pasar al siguiente nivel, y a veces la prueba es un rango como un grupo, como vimos hoy. En realidad, quiero llegar al siguiente nivel, fuera del rango, y luego también quiero ver a veces que el precio vuelve a probar desde el otro lado y se mantiene en el otro lado del rango. Eso para mí es como pasar una prueba mentalmente. No suele gravitar hacia estos strikes cortos y quedarse allí, mientras que notarás que a veces en muchos gráficos lo verás cuando lo mires. Del lado largo del distribuidor, el precio gravita allí y gira alrededor, casi como si hubiera un rayo tractor atrayéndolo. Sí, y arriesgado. Perdón por perderte ahí. Sé que también eres un operador tipo D1, no un operador de opciones, normalmente. Y, de nuevo, esto está un poco fuera del alcance, pero porque estamos mirando posiciones, quiero que piensen en lo que está sucediendo aquí. Hay muchas posiciones que están atrapadas y son estables y no van a cambiar. Ayuda a pensar en la diferencia desde la perspectiva del cliente. Así que digamos que entro y compro una opción de venta como cliente. Esta gran opción de venta termina apareciendo para nosotros en este perfil hoy, por ejemplo. Sé que estamos operando por debajo de estos para ignorar mi elección de strikes. Aquí podemos llamarlo una opción de compra. Digamos que todas estas opciones de compra eran mías. Compré 5100 o algo así de estas. 61 10 llamadas. Si soy un cliente largo y las abro durante el día, probablemente las voy a cerrar.
Y entonces tienes que tener una condicional alrededor de tu análisis. También siempre menciono este punto de que no me gusta el trading alrededor de las zonas de gamma negativa en el día cero, tanto como me gusta operar alrededor de vacíos. Hemos tenido muy buenos resultados con vacíos, porque los vacíos son donde realmente no se tiene que tomar una decisión neta. No te preocupas por algo, como seguro que algo podría estar abierto. Pero la mayoría de las veces la gente ya ha hecho sus apuestas y el precio puede deslizarse sin condiciones. Por eso lo llamo condicional. Porque cuando pienso que una posición es estable, puedo confiar en mi análisis sobre el desarrollo de los flujos alrededor de ella. Ahora, cuando pienso que una posición es una posición especulativa intradiaria tomada por un cliente en volumen, no tengo nada disponible que me diga cuándo creo que ese cliente va a cerrar, si cerrará, cuán agresivamente cerrará o si renovará. Simplemente no lo sabes. Me gusta saber. Lo que manejo tanto como puedo. Y lo que estaba insinuando es, pero también hay matices, porque podrías decir lo mismo sobre los clientes cerrando posiciones largas, o perdón, posiciones cortas, ¿verdad? Y eso es cierto. Si un cliente abre una gran posición corta en una opción, también puede cerrarla. Encuentro que no tienden a hacerlo tanto, pero podrían cerrarla. Lo que quiero que piensen, sin embargo, está bien. Entonces, supongamos que tú piensas que dentro de este rango está bien. Entonces, reinicia tu conciencia de dónde está SPX ahora mismo y solo imagina que estamos negociando como 61.30 en este gráfico aquí. Quizás yo lo haré hacer algo aquí para hacerlo más idiosincrático. Bien. Está bien. Ahora se ve caricaturesco, pero bueno. Al menos ustedes entenderán. Solo mantengan esta posición en mente. Ahora sabemos que si estamos operando en el medio, la influencia de los flujos de cobertura por decaimiento debería empujarnos aquí. Y espero que puedan ver el cursor. Debería empujarnos hacia 61.5, ¿verdad? Porque todas estas opciones call en el dinero, digamos que los clientes compraron esas opciones call. Y como creador de mercado, yo las vendí. Yo las vendí. Pasé por ellas. Y tal vez justo aquí, cuando evalúo primero, están como delta 70, delta 65, delta 55. A medida que pasa el tiempo, esta va a ir a 100, luego esta va a ir a 100, luego esta. Y todas esas cosas me obligaron a comprar futuros. Lo mismo con este. Un 30 delta, pero a medida que pasa el tiempo va a ir a cero. Así que estoy corto en futuros contra esto y va a llegar a cero. Así que también tengo que comprar esos futuros de vuelta. Todo me está empujando a comprar más futuros. Y creo mi peor resultado, donde he perdido la máxima cantidad de dinero en mi spread. Quiero decir, como generalizo esto como corto, el spread del call 61, 10 y medio, y terminé en mi peor caso a largo plazo, ¿verdad? Ahora, si esta posición está segmentada porque esto no es solo un cliente que puso esto, son muchos clientes, pero quiero pensar en a dónde espero que vaya el precio. Si estas fueran posiciones que estaban ahí desde la apertura y todavía eran la misma cantidad, entrando en el cierre o yendo hacia la luz, como la última mitad del día, confío en que no van a moverse. Y entonces tengo un poco de fe en eso. Puedo esperar que este flujo de decaimiento que nos empuja hacia arriba permanezca allí como una característica y apoya mi tesis, apoya mi operación. Hace la tendencia más fuerte. Sí, sin embargo, digamos que la comprador de la opción de compra del nivel 6110 compraron estos durante el día. De repente creo que probablemente hay como un 80% de probabilidad de que los cierren durante el día. No sé los datos exactamente. Tengo una presentación que creo nos da una buena perspectiva para 2024, la compartiré cuando la lea. Pero hay una alta probabilidad de que cierren esta operación intradía, así que si entro en este periodo y está estable, tengo una tendencia a mi favor y va a mantenerse, pero si esta operación se abrió intradía, si el cliente regresa y vende opciones call dentro del dinero, ¿qué pasa con mi operación? Supongamos que tienes futuros largos aquí porque crees que vas a llegar a este punto aquí. Si el cliente regresa y vende opciones call dentro del dinero, de repente me sacan del rango, va a tener un impacto tipo delta en la operación que me bajará, así que ya me quita parte de mi PNL. Y erradica la fuerza que era la tesis detrás de mi operación de tendencia, así que ahora esta call 80 delta que esperaba que decayese a 100 delta o 70 delta a 100 ya no está, así que me golpea y arruina parte de mi tesis, hace que la operación sea mucho, mucho más débil. Y esto ocurre cuando estos inventarios se construyen el mismo día de entrada o hay un gran bloque puesto el mismo día de entrada. No sabes qué va a pasar ese cliente. Esa es la parte corta. Espero que eso tenga sentido. Esa es la creación de mercado. Ahora, imagina que estamos hablando de esta opción aquí. Entonces los clientes me vendieron esto como creador de mercado, perdón, y lo estoy cubriendo. Tengo que
tengo que vender futuros cuando abro la operación y luego tengo que comprarlos de nuevo y yo o mis sistemas al comprar esto de nuevo es lo que estamos negociando, eso es lo que estamos encantar estas tendencias de flujo pasivo que nos empujan a la huelga. Ahora sí mi tesis es que creo que hay un impulso direccional aquí. La presencia de una opción vendida por el cliente es lo que me hace creer esto. Si el cliente vuelve a cerrar esta operación, ¿qué significa eso? Para mi tesis, se perjudica o se beneficia. ¿Entiendes? Entonces, si yo tengo futuros largos aquí en el medio, porque creo que el flujo de decadencia nos va a empujar hacia 61,5 y la operación está empezando a funcionar, pero no sé qué va a hacer el cliente. Es justo como hablé sobre lo desconcertante que es cuando el cliente abrió esta operación intradía, porque si regresan para cerrar esta operación, ellos vender delta al mercado, ¿verdad? El creador de mercado que compra esta call tiene una cantidad tremenda de futuros para vender. Me saca directamente de mí, envía una reversa justo en este momento y pierdo dinero en mi delta y también tengo una más débil, tesis para el comercio en adelante, porque el flujo de descomposición ya no está allí. Si eliminas esta barra, toda esta barra, en 61,10, de repente el viento en mi espalda se va, porque es el aumento de descomposición de esta opción, delta, 80 a 100, lo que genera el impulso a esta cosa aquí. Y ese es el problema, porque no sabemos si el cliente va a hacer eso o no. Si abren durante el día, si sin embargo es un cliente corto que abre durante el día, es una opción de venta. En este caso, ahora de repente todavía estamos decayendo, es lo mismo, y todavía no sé si este cliente va a hacer algo, pero si el cliente hace algo, ¿me perjudica o me ayuda? Recuerda que han vendido esta opción al mercado, digamos que es de 40 delta. Si tienen que volver y cerrar esto, ¿qué van a hacer? Sí, me quitará el viento a favor una vez que se haya ido, pero al menos me va a empujar en la dirección del viaje. ¿Tiene sentido? Oh, esto es demasiada información para esta llamada, pero espero que eso ayude a entender lo que estás viendo y por qué toma mucho tiempo trabajar con esto a un nivel donde se vuelve realmente efectivo, porque hay tantos matices, ¿verdad? Y la razón por la que me encanta esto es porque solía sentarme en el escritorio y enfrentarme a estas cosas todo el tiempo y pensar en 1 millón de estas iteraciones, y por eso es natural para mí. Pero lo que ha sido interesante es tratar de enseñarlo porque hay tantas condiciones, hay tanto matiz. Cuanto más tiempo pasas con ello, más lo masticas, mejor te vuelves en ello y más automático se vuelve. Llega a un punto donde sientes que es automáticamente rentable, no vas a perder dinero operando porque ves que en realidad generan una influencia bastante grande. Ni siquiera necesitamos entender nada sobre el cambio en la posición, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos es que estos cambios de posición se hacen cada 10 minutos y sí, realmente no sabes exactamente qué diría yo sobre las opciones SPX tampoco, hay tanto ruido. La manera en que lo explico es imaginar, es como disparar confeti con una escopeta, como si un cliente hace una operación y luego una cascada completa de volumen ocurre alrededor de esa operación. Entonces es súper molesto porque aparece como estos volúmenes enormes en nuestros gráficos. Veamos aquí hoy 130, 25, 60, 80 llamadas. Bloomberg dice 111, 904 opciones. Negociado, bueno, así que hoy 60, 80 opciones de compra. La posición del lado del cliente. Esto es cómico, ¿verdad? Como ustedes ven estos números, es ridículo. Lo siento, no estoy tratando de ser ofensivo. No es más que... Esta es la realidad. Es porque cuando haces una operación, lo que termina pasando es que esto solo rebota de un creador de mercado a otro, una y otra y otra y otra vez. Tengo una presentación de diapositivas de la SEO de fin de año. Muy rápido quiero ver si puedo encontrar el volumen de los creadores de mercado en el mismo día. Lo conseguiré para ustedes. Es un... Ha crecido mucho, los bancos son realmente estables, los clientes profesionales son estables con opciones de 0 días, pero el creador de mercado y el cliente han crecido en tándem. Es solo una cantidad masiva de volumen que termina asentándose en lo mismo. Así que supongo que, en el punto de Montana Mike, la suposición alrededor del cambio de posición, sabemos que estamos obteniendo fragmentos de datos de 10 minutos aquí mismo. Esto es histórico, retrocedes un poco, tienes estas opciones, esto es correcto y preciso, pero estamos limitados por los comunicados del CBOE, así que el CBOE es responsable de segmentar estos datos y enviarlos, los transmiten a sus suscriptores y luego tienen que procesarlos y entregárnoslos al final. Por eso no nos llegan al instante del marcador de 10 minutos porque toma tiempo hacer todo eso, pero es preciso. La parte difícil es que no sabemos cuándo estas operaciones que ajustar estas posiciones sucederá, eso es lo que estaba diciendo.
Sé por experiencia que la mayoría de las veces cuando miras una posición que es de 0 días, si esas posiciones entraron al día en el perfil, casi siempre van a permanecer en ese perfil, casi. Vendieron posiciones, y la mayor parte del tiempo, si son posiciones largas, y muchas de las posiciones largas. Y nuevamente, esto es desde el lado del cliente. Lo siento por ir de un lado a otro. Déjame centrarme en el lado del creador de mercado. Si son posiciones largas para el market maker y estaban en la cadena hoy y mañana, hay opciones de 0 días, casi siempre van a seguir allí al cierre. Entonces, su influencia está cubierta durante el día y es confiable contar con ello. Si son posiciones cortas del creador de mercado, tienden a permanecer en la cadena si estaban allí al comenzar el día. Pero si fueron compradas o vendidas o cosas que se compran y venden intradía después de la apertura, mañana probablemente cierren antes del cierre. Mañana esa es la dificultad. Pero nuevamente vemos estas actualizaciones y vimos la posición establecida, una vez que está establecida. No tenemos incertidumbre sobre cuándo se va a cerrar. Y creo que tal vez el punto que estás haciendo también está alineado con lo que estoy diciendo. También es esa incertidumbre que es frustrante para mí. Quiero saber que mi tesis es sólida, que la tendencia es fuerte. Por ejemplo, cuando hay muchas posiciones alineadas de cierta manera, cuando estoy seguro de que esas posiciones van a permanecer mayormente en la cadena, voy a apostar más, ¿verdad? Y lo contrario si no estoy seguro, aunque acabo de mostrarles la diferencia en la reacción. En términos de respuesta del mercado, cuando un cliente cierra una opción corta versus una opción larga, el cliente al cerrar la opción corta la dirección implícita por la posición trabaja en nuestra contra. Si es un cliente largo y tienen que cerrarlo. Esto de nuevo. Esto es más de lo que vamos a estar haciendo en la mentoría en adelante también. Y algo genial es que creo que podríamos traer a un comerciante de bóveda del lado bancario para hablar más sobre la volatilidad a largo plazo, porque estoy enfrascado en el día cero todo el tiempo y tengo bastante buena conciencia de las posiciones en el día cero ahora, y también he tenido mucha experiencia operando a lo largo de la curva, pero podría asociarme con alguien que vendrá y completará la tutoría con algo como volumen a largo plazo adecuado desde la perspectiva de un banquero, que es muy diferente. Y también tienden a dominar el mercado a veces, así que podría ser una perspectiva realmente buena, pero el tipo de cosas de las que estoy hablando aquí es definitivamente más para la mentoría en adelante, porque simplemente requiere muchos matices. Tuve algunas personas en la sala de RTM que dijeron que incluso con solo tener un día o dos hablando sobre estas respuestas, como narrar mis pensamientos durante el día, fue muy útil. Consolidó meses de intentar entenderlo. Y eso fue realmente un momento de iluminación, donde me di cuenta de que necesito hacer mucho más de eso para la mentoría. Entonces, porque sí es tan valioso. Entonces, eso es lo que debería estar enseñando solo como un comentario aparte. Pero, como el tipo de cosas, esta pregunta es imposible que nos muestre un par de ejemplos de esto. Eso es definitivamente materia de mentoría. Simplemente no ese es el punto. Pero quiero que ustedes reflexionen sobre esto, porque a menudo es la repetición. Es pensar en esto una y otra vez lo que te lleva al punto de una respuesta intuitiva, ¿verdad? La razón por la que puedo hacer esto fácilmente es porque tuve que practicarlo todo el tiempo, y simplemente practicarlo todo el tiempo te hace rápido. Lo mismo sucederá. Espera un segundo. Interrupción. Hola. Está bien. Gracias. Bien, pasaré aquí rápidamente. Espero que tenga sentido. Si piensas en estos resultados, hay mucha matización. Lleva mucha repetición y mucho pensar en los diferentes condicionales. Pero lo que tienes aquí es preciso y está definido por estas cosas. Voy a cambiar de tema porque obviamente me estoy prolongando. Pero quiero hablar un poco sobre la profundidad de las opciones. Vista de profundidad. Esto es para mí, cuando pienso en la profundidad de opciones, es casi como la mitad de su producto. Esto me fascina. Como cuando dejé el mercado de creación, realmente mi única preocupación era como, está bien, puedo negociar yo mismo y prácticamente replicar mi compensación. Pero, ¿cómo hago esto? Porque no es para insultar a ningún servicio o lo que sea, como que el posicionamiento de spot gammas no era correcto, ¿verdad? Cualquier cosa que la gente usara para inferencia direccional no era correcta. Sin culpa de nadie, es solo que nadie lo estaba haciendo de esta manera todavía. Y creo que fue Doc quien me conectó con Options Depth en ese momento. Y él dijo, deberías ver a estos chicos. Y cuando lo hice, pensé, oh, lo están haciendo como lo haría un banco. Eso está bien. Eso es correcto. Estás obteniendo algo que es realmente valioso. Y es solo ahora que las personas están comenzando a entender que esto está disponible. De nuevo, como los bancos, ni siquiera algunos, como algunos bancos de todas las mesas, ni siquiera saben que esto está disponible. Algunas firmas de creación de mercado no saben que esto está disponible. Porque, de nuevo, nos gusta centrarnos en nuestra propia posición. Así que crearemos diapositivas y caminos delta y todas estas cosas como de parametrización, pero es principalmente para minimizar nuestra propia varianza de P y G alrededor de nuestra posición, ¿verdad? Así que si estamos creando una diapositiva, realmente no estamos creando una diapositiva basada en cómo creemos que el mercado va a responder, aunque eso tiene mucho sentido para nosotros al observar las cosas desde afuera hacia adentro.
Estamos creando diapositivas basadas en cómo pensamos que podemos cubrir mejor nuestra posición antes de los puntos de dolor. Y así hay todas estas pequeñas cosas que haces, pero de nuevo, están orientadas hacia tu posición y no todos tienen la misma posición. Entonces, lo que estamos viendo aquí, solo para aclarar, esto es, se desglosa por entidad del creador de mercado. Cuando te suscribes a estos datos, sale canalizado de varias maneras diferentes, pero puedes verlo aquí, desglosado en algunos subtipos principales. Si miras aquí, lo que estoy mirando en este momento es la posición. Nuevamente, en el modelo Pro Max, tienes la capacidad de deslizarte a través de diferentes horas del día para ver cómo cambian las posiciones a lo largo del día. Esto también es genial, porque como ustedes saben, realmente no puedes ver el tiempo y las ventas, en el sentido de que cuando una operación llega a la plataforma de TD Ameritrade, ves el volumen y ves el precio, y te muestran algunos griegos poco útiles, pero no ves la dirección. Y si alguna vez ves una plataforma que intenta darte dirección, en realidad estás obteniendo una estimación, una inferencia. Y mañana por la mañana hablaremos sobre por qué esa inferencia es incorrecta, pero no obtienes una lectura realmente buena de lo que es. La gente me pregunta todo el tiempo, una de las más grandes cosas que ves en Twitter o lo que sea, es como cuando se opera una caja y ves un tweet que recibe como 1 millón de likes y retweets, y porque están hablando de cómo se operará un sillón de noción en la llamada de 4000, y yo solo me cubro la cara con la mano, porque pienso, oh, esto no es nada. Esto es literalmente alguien que estuvo trabajando una caja toda la semana, y finalmente se conectó con el banco y realizó una gran operación de financiamiento. No es nada. Pero viene de una manera en que nadie realmente lo entiende, porque las patas no tienen asignación direccional para ellos. Así que todo eso es una manera prolija de decir que cuando estás viendo el tiempo y las ventas, si ves que sale una impresión grande y quieres saber qué, el interés era que puedes venir aquí, y aunque nunca podrás ver la operación exacta marcada como compra o marcada como venta, puedes profundizar en estos tiempos y igualar la diferencia en la marca de tiempo y simplemente ojear y ver de acuerdo cuándo cambió. Así que solo voy a hacer esto. No tengo ningún ejemplo preparado, pero quiero que solo veas el cambio en la posición. Así que este es el modelo intradía. Solo voy a retroceder a las 2 de la tarde y ver si hay algo obvio que destaque. Si miras a... Supongo que el 0 día debería tener algunos cambios de strikes bastante obvios. Pero este es el flujo. Esto es lo que estás viendo. Y no es todo el interés abierto. No todo el flujo. Este es el cambio en los libros de los creadores de mercado. Ahora, esto es bastante convincente por sí mismo. Podrías verlo de otras maneras. Me gusta hacer esto. Me gusta. Creo que antes de entrar en esto, quiero aclarar esto también. Así que la pregunta esta es una pregunta muy fácil. ¿Qué significa? Cuando hay un número enorme en una caja roja y una verde, es que soy daltónico, pero creo que siempre va a esperar. ¿Es esto verde o rojo? ¿Perdón? ¿Puede alguien? Estoy siendo honesto aquí. ¿Es esto? Estoy pasando el ratón sobre esto. ¿Es esto rojo o verde? Bien, me parece verde. Bien. Y esto entonces también es 1151. ¿También es rojo? Oh, caray, vaya, necesito conseguir a alguien que tenga gafas para daltónicos. Eso es malo. Bien, entonces esto obviamente es rojo, puedo decirlo. Creo que es consistente. Ha habido momentos en que han fallado y ha sido inconsistente, pero el verde siempre es market maker long y el rojo siempre es market maker short. Bastante básico. Chong dice que solo los números negativos son rojos. Está alineado con la forma en que miras el gamma, aunque supongo que esto no es azul. Sí, curiosamente solía gustarme siempre. En un momento asumí el liderazgo del equipo de producto en la interfaz gráfica de usuario en nuestra empresa porque necesitaba que hicieran las cosas rojas y azules en lugar de rojas y verdes. Eso fue divertido, pero aquí, por ejemplo, es como un escalar, ¿verdad? Así que el escalar está aquí arriba. Puedes ver que es como tener algunas configuraciones disponibles en los perfiles que simplemente dictan tus gradientes. Te da una forma visual de respetar algo que es... Eso es todo. Es lo que estás viendo ahora mismo. Es todo bien. Entonces, estas son todas las opciones de inventario, de compra y venta. Esto aquí, puedes seleccionar uno de los otros. Así que si miras solo las opciones de compra, saca todas las opciones de venta de la ecuación. Y obviamente, a medida que deslizas hacia abajo, hay menos inventario. Y si quieres saber qué tipo de apuestas direccionales se están haciendo, te advertiría que no les des demasiada importancia porque, de una manera extraña, desde una perspectiva de volatilidad, si miro esta operación aquí, las opciones de compra de fin de febrero 62, si pienso que vamos a subir, querría vender estas con cobertura. Como un operador de volatilidad, la idea de dirección tiene otra dimensión e involucra, si vas a darte cuenta de si el movimiento va a materializarse. Y por eso, solo les advertiría cuando estén mirando opciones de compra o de venta. No pienses necesariamente que indican una inclinación del mercado hacia una dirección, porque no es tan simple. Como si pensaras que vamos a subir y tener un techo aquí, como si quisieras usar esto como tu sobrescribilo o vender una opción de cobertura. Y si en realidad fueras alcista,
Podrías comprar un pot como cobertura y mantenerlo hasta el vencimiento, asumiendo que vas a repuntar y monetizar la cobertura. Tiende a mirar todo. La razón por la que miro todo es porque me importa. Una vez que se cubre una opción, especialmente en el SPX, es lo mismo. Ya sea una put o una call, es idéntico. La paridad put-call es pura a nivel de índice. Hay un poco de desajuste si tienes productos con dividendos y ejercicio, pero para nosotros en el índice, una put cubierta a este nivel aquí es exactamente lo mismo que si fuera una call cubierta. Así que si tengo un combo que se negocia contra futuros, me da igual esto. Posición más. Solo me importa si nos movemos mucho y luego tengo un problema de saldo de efectivo. Pero en su mayoría, no hay griegos aquí. Si se anula, llamada frente a opción de venta. Así que siempre miro la diferencia neta, miro todo, qué es el agregado y ahora las otras cosas geniales que puedes hacer aquí. Así como hablamos en la otra cosa. Podrías pasar todo el día revisando estas cosas. Tienes neto y flujo. Cambiar a flujo te mostrará literalmente el cambio entre dos periodos. Así que, de nuevo, eso es como lo que se negoció, ¿verdad? Súper interesante cuando estás en grandes movimientos. Y si quieres detectar, por ejemplo, fondos en 2023, uno de los mayores indicios que tuve en ese momento de que el movimiento había terminado cuando agotamos el rango hasta 4100 fue el rodamiento y cierre de una cantidad tremenda de algo así como coberturas previamente establecidas, ambas en forma de opciones de venta en ese momento, creo que era en noviembre, como las opciones de venta de 4000 eran una de las grandes y spreads de venta como el trimestral de diciembre en ese momento. Quiero decir que el spread de puts 42 F4 y 500 fue uno grande, pero cuando estas cosas se negociaban, si tenías esta perspectiva en ese momento, podrías verlas y obviamente mover un gran put gigante o cerrar un gran spread de puts que se había establecido en decenas de miles. Es una gran señal, ¿verdad? Cuando estas cosas se alinean, es como tu señal de que se monetizan las coberturas y esas pérdidas y ganancias se reinvierten en acciones. Entonces, una gran señal de rebote, observar el flujo es súper útil, presionando más diferentes partes del rango. Y en días ocupados, a veces ayuda, incluso, por ejemplo, cuando la volatilidad se mueve mucho, siempre es útil mirar el flujo, porque el flujo te dirá qué movió la volatilidad, ¿verdad? Entonces, si estamos mirando nuestras diapositivas diarias y parece que el SKU se desplomó, ¿por qué se desplomó el SKU? El SKU se desploma por una de dos razones. Mucha compra de calls o mucha venta de puts, generalmente una combinación de ambas. Pero si quieres saber qué puts llevaron la delantera o qué call, hiciste el trabajo. Puedes mirar aquí y ver básicamente la posición como un cambio, lo cual es realmente genial. También puedes hacerlo de una manera donde puedes retroceder varios días, algo que hago a veces para revisar históricamente, lo cual es genial. Como puedes ver, hay un par de selectores de fecha diferentes aquí. El flujo es desde la fecha X hasta la fecha Y y aparece a partir de la fecha Z, ¿verdad? Si quiero mirar hacia atrás en la historia y decir, está bien, ¿qué sucedió? Colocarme de nuevo el 8 de enero y mirar estas posiciones entre este día y aquel día. Se vuelve interesante mirar algunos de los flujos históricos. Algo con lo que jugar. Podrías pasar todo el día aquí si te interesa. Pero sí, solo ten en cuenta que esta es la fecha actual y estas son las fechas entre tus evaluaciones. Pero mientras todavía estamos aquí con el filtro de strikes, esto es básico. Cambiemos lo que estás viendo. Puedes mirar cualquier cosa al igual que el último rango de perfil y específico. Entonces, el rango se selecciona aquí abajo y específico. Puedes. Usa casillas de verificación. Así que a veces, y no sé si esto es guardable, si fuera guardable como una plantilla, lo que solía hacer es que puedes ver aquí que hay vacíos por todas partes, ¿verdad? E incluso algunas de estas expiraciones donde, claro, 219 tiene algunas cosas en él, pero me importa un bledo. Como si fuera un lote de 678, gran cosa. Febrero es donde está la acción, ¿verdad? Así que a veces querrías ir a la posición OPEX y ver qué está pasando realmente. Así que la OPEX es obviamente siempre el tercer viernes, pero puedes verlo justo aquí donde está la acción. Los más grandes e interesantes no son los de 0 días aleatorios o intermedios. A veces verás grandes bloques, pero verás grandes bloques realmente porque en realidad, ni siquiera están presentes, lo que significa que el flujo se está manteniendo en otro lugar. Hay algunos derechos sistemáticos, como HEPI, por ejemplo, es uno. HEPI es conocido por ser muy reservado con su flujo de sobrecubierta. Probablemente estén cortos hasta 50.000 llamadas en cualquier momento, dado que no vemos todo el tiempo. A veces lo vemos. En este momento no lo vemos. La razón por la que no lo vemos, y de nuevo, este es en realidad el tipo que podría aparecer con señales falsas. Ha manejado este flujo él mismo. Son sus Ls. Son notas vinculadas a intercambios. Son como gama sintética que un banco gestionará. A veces, si cierto banco las obtiene, las descargará a los creadores de mercado y aparecerá en este perfil. Y verás cosas como 43, 38 lotes al azar. Como alguna expiración en el medio, verás un gran bloque de llamadas. Esos son overrides de HEPI o el. Supongo que esa es la elección del banco para cubrir el override de HEPI.
pero no está aquí ahora mismo, así que supongo curiosamente como cuando no está aquí, diferente alcance, lo que sea. De todos modos, para las posiciones reales que mueven las cosas, como cuando hablamos de seguir flujos importantes, bloques importantes, si ustedes pueden ver esto, tenemos 1.31, eso es mañana. Por ejemplo, veamos. Sí, justo aquí. Entonces, este es el de mañana, creo que es HQDX. No puedo recordar exactamente, pero es como el fondo menos importante del collar HQDX. El enorme sale en marzo trimestral, pero el pequeño, el 60-20 call, es en realidad parte de un vendido. Es la parte de la llamada vendida de un collar de spread the put. El collar de spread the put del tamaño más pequeño lo restablecerán. Puedes verlos restablecerlo mañana. Hay muchos flujos de fin de mes. También hay mucho tradicional. Flujos de vencimiento. Notarás al observar esto con el tiempo que sí, los PMs asociados con los AMs ganan algo de tracción, pero la posición AM es usualmente donde está toda la acción. También es porque ahí es donde se sigue o se vincula el VIX. Por lo tanto, hay razones por las que estas conexiones hacen que el producto AM sea muy importante. A medida que avanzamos en marzo, nuevamente los marcan. Esto es como un pensamiento muy pequeño en este momento, pero puedes ver que las marcas son. Estos banners azules de la mañana no se extienden para siempre. Parece que ahora te llevan hasta mayo, lo cual sigue siendo útil. A veces hay tanto ruido de por medio que solo quieres ver las posiciones más importantes. No estoy seguro si hay interés por parte de los chicos de Options Depth de abrir los datos detrás de esto. Creo que podría ser un buen incentivo de venta, porque para mí me encantaría ver todo el camino de regreso hasta al menos 2026 ahora mismo. Pero de cualquier manera, es bueno ver dónde terminan siendo los niveles importantes y dónde están los grupos. Mira el potencial aquí. Esto es hasta marzo. No te mostré los trimestrales aquí, así que el collar de JP Morgan en el trimestral de marzo no está presente aquí, pero obviamente está en los datos. Puedes ver que, de hecho, por eso la inclinación tiende a normalizarse y bajar a medida que subimos, porque terminas empujando a través de todas tus coberturas, que eran llamadas vendidas, como las llamadas vendidas a 30 deltas, se convierten en opciones al dinero y eventualmente en puts si sigue subiendo. De repente terminas con las opciones largas en los libros de los creadores de mercado abajo y realmente más opciones cortas arriba. Y eso es lo opuesto a lo que usualmente tienes. Y es por eso que movimientos de aplastamiento de volatilidad se quedan sin empuje. Como llegas a estos puntos donde de repente la volatilidad, si baja más, en realidad no subirá, volverás a bajar. Así que por eso yo detecto una subida de volatilidad como toda esta complejidad que surge de estos. Posiciones como cuando tenemos un momento en que el spot sube y la volatilidad sube, a menudo no es estable porque la volatilidad tiende a revertir a la media y esta reversión de la volatilidad produce flujo de venta en lugar de flujo de compra. Cuando tienes un cambio de vana, es simplemente la manera en que funciona la cobertura. Entonces, es realmente bueno revisar estos. Creo que probablemente para ustedes lo más valioso al principio será simplemente el flujo. Mira lo que realmente son las operaciones, ¿verdad? Porque ustedes están acostumbrados a ver registros de operaciones probablemente y se preguntan qué son o lidian con etiquetado de opera, que es una tontería. Simplemente no es cierto. Pero cuando miras el flujo, realmente podrás confirmar grandes registros. Por ejemplo, creo que fue, déjenme probar uno rápidamente aquí. A partir de ayer. Sí. Entonces, es gracioso. Hice una broma antes sobre un tweet, publiqué este tweet que era como, sinceramente, este tipo de cosas suceden todo el tiempo y la gente siempre piensa que es una señal y no quiero ofender a nadie que pensó que era una señal. No estoy tratando de ser ofensivo. Al final de enero, opciones de compra 62 se negociaron como 5,000 veces como acumulación. Tal vez sea como una posición corta de 12,000 lotes para los libros de los creadores de mercado ahora. Para nosotros, como creadores de mercado, eso es solo un problema de margen. Y probablemente para ahora, porque si notas, esas opciones estaban a 15 en algún momento durante el día, están cubiertas. No hay influencia aquí, pero el tamaño de la operación hace que todos se emocionen y les encanta hablar de ello. Es gracioso, como si pudiera hacer un tweet de tonterías sobre una operación sin importancia y recibe como 200 retweets y literalmente podría regalar el market making literal. Material de entrenamiento y conseguiré 7 likes y un montón de marcadores y eso es todo, pero puedes validar cosas. Así que la gente estaba preguntando, creo que en realidad, ¿qué es esto? ¿Algún representante de Unusual Whales? Déjame encontrar esto muy rápido. Es gracioso. Lo pondré en el chat si puedo encontrarlo. Como su líder de comunidad me respondió y me preguntó si era vender para abrir. Y no quiero ser grosero con nadie, pero estás dirigiendo un servicio de flujo y tenían una reputación, obviamente, y preguntaron si era vender para abrir. Obviamente no lo es. Esto es, oh sí, esto es útil, ¿verdad? Si sabías esto, tienes acceso a esto. Que esto supera todo el tipo de tonterías de etiquetado que puedes hacer ahora. Pensemos en esto. ¿Por qué pensarían que es vender para abrir?
Y hablaremos más sobre este tipo de cosas mañana. Pero pensarían que es vender para abrir porque esa opción de compra era el precio que fuese $1.10. Si estás operando estos como esto es todo el tiempo, como si tuvieras una asimetría con la venta de unidades. Así que ese viejo adagio, vende un taxi, maneja un taxi. Si alguien viene y te levanta con 5,000 opciones de compra, como que tienes que cubrirlas con algo para recuperar tu margen. Te garantizo, especialmente si son en vivo, que probablemente van a ser, digamos que el mercado está a $1.110. Si alguien paga 110 por 5,000, te prometo que la oferta va a ser $110 con 15 centavos. Y así, para cuando Snorlax mire los datos de Opera en Unusual Whales y obtenga el bid ask, porque recuerda, las operaciones en el piso toman tiempo para enrutarse, no es instantáneo. Vas a recibir el informe de operación en un mercado que es de $110 con 15 centavos, operación de $5,000 a $110. Eso es una venta para abrir, pero no es una venta para abrir. Simplemente no entiendes el proceso y por qué hay un retraso, y porque es solo que así es como funciona. Es confuso. Así que por eso esto es tan valioso, porque he intentado sinceramente verlo desde la perspectiva de un extraño, y no creo que haya una manera real de entender. Y porque eso no es fiable, a menos que hayas sido parte del proceso. Así que no te ofendas, no lo digo para ser malo con nadie, pero es solo para resaltar que esto es bastante genial. Esto no ha estado disponible por mucho tiempo, como creo que en toda mi carrera, básicamente hasta este año, esto no sería algo a lo que tendría acceso, a menos que fuera para mi escritorio haciendo métricas internas. Eso es súper genial. Si hay alguna pregunta, responderé algunas durante unos 5 o 10 minutos, pero mañana por la mañana haremos lo que yo, llamada como un TGIF, y será después del 830 PCE porque quiero dar como la receta, o si hay un movimiento realmente convincente, alineado con la caída de Vol del evento. Quiero dar un poco de orientación para las personas del programa de mentoría, pero alrededor de las 830. Integraré la reunión matutina en una sesión TGIF y explicaré. Creo que algunas personas aquí probablemente sean nuevas en el concepto un poco, han visto algunas de mis opciones de contenido, han oído hablar de ello, pero realmente no entienden qué es lo único sobre Gamma ahora en comparación con el año pasado. Y es completamente diferente, como las cosas que estás viendo ahora no estaban disponibles hace 1 año y medio, y aún estando disponible. Los creadores de mercado realmente no tienen un incentivo para hablar sobre esto. No hay muchos creadores de mercado que van y simplemente hacen lo que quieren. A menudo es como si ellos, no sé, también es posible que la gente se queme. Realmente no sé, pero hay mucha desinformación que simplemente proviene del hecho. La mayoría de las personas que han generado los servicios de datos, que han hecho el contenido y lo que sea, en realidad no han estado como en los detalles, construyendo sistemas, operando sistemas, gestionando libros. Es simplemente diferente. Todo es diferente. Así que las dos conclusiones son, como A, los datos son mucho mejores, y te explicaré por qué son mejores mañana. Y te explicaré la diferencia entre Gamma Ingenua y lo que vemos ahora y por qué solía bromear con la gente. Sería como, si esto es como un sistema de GPS que se actualiza en vivo, básicamente el Gamma Ingenuo es como un atlas de hace siglos. No está actualizado. No es correcto. No hay nada en él que sea realmente accionable, en mi opinión. Curiosamente, existe la teoría de que si hay suficiente gente utilizándolo, genera algún tipo de valor en sí mismo, pero lo que realmente estás viendo con el gamma ingenuo es solo una representación del interés abierto escalado por volatilidad. Y eso no es muy útil, especialmente si estás haciendo trading el día cero. Y así hablaremos sobre algunas de las razones, como las diferencias, qué es lo que realmente entra en esto. Y también tendré algunos ejemplos, obviamente, de usarlo. Pero creo que probablemente todos aquí, para ahora, deberían estar un poco sospechosos del gamma ingenuo. Probablemente saben que pienso que ya ha cumplido su ciclo. Gracias a todos, hemos estado hablando de esto durante 1 año. Si todavía están mirando el gamma ingenuo, les animo a que al menos le den una oportunidad a esto porque es mucho, mucho más. Preciso, realmente. Sí hay muchas ideas que podrían ayudar con esto. Estoy leyendo el chat rápidamente. Si no tienen preguntas, está bien. Podemos cerrar. Pero sí, supongo que lo que diría sobre todo esto, no les estoy tomando el pelo. Probablemente me exponga eventualmente. Creo que ya he tenido mucha mentoría. Fui socio en una firma de creación de mercado durante 15 años. Solo he operado con el SPX y el complejo SPX. Eso incluye el AES, el SPI, el XSP. En algún momento hubo como un producto gigante de SPI que no llegó a nada. Y también estaba muy metido en estas cosas. Pasaba todo mi tiempo obsesionado con ello. Era el trader principal en la mesa. Fui el que más volumen tuvo en el producto en la CBOE en marzo de 2020. Cuando todo el caos estaba ocurriendo, estaba muy metido en esto. No solo trabajé en la arquitectura de GUI, sino también en el desarrollo de sistemas y proyectos cuantitativos. Y era el trader principal en mi firma. Así que esto no es solo tonterías, y no me fue bien, y quería estafar a la gente, como siempre dicen. Es ridículo. Me río de la gente todo el tiempo porque dicen, pagaremos $400,000 por una educación en Harvard, y no llegaremos a ningún lado en la vida o en la industria, pero ellos no pueden ver que hay valor en el aprendizaje. Estas cosas me fascinan. Realmente me gusta.
Y la razón por la que he hecho Ball Signals es porque en algún momento el sistema, la evolución de la industria hacia la sistematización o hacer todo sistemático, me volvió loco. Lo odiaba. Me gustaba jugar al póker. En 2018, creo que publiqué un tweet el otro día sobre algo que Ben Eifert publicó. Son sus fondos de Iron Condor. En ese momento estaba hablando con él todo el tiempo. Le ayudé a crear una presentación para el RMC. Tenía una hoja de cálculo con, no sé, probablemente 1.200.000 contratos. Y cada operación, hasta el contrato irregular, cada precio, por tiempo. Día de informar, delta. Cada opción individual. Impacto en el momento del comercio. Y fue increíble la influencia. Como se podía ver, si solo entendieras las limitaciones de la entidad, sabrías generalmente a qué hora tenían que comerciar. Generalmente cuánto riesgo tenían que negociar en otra dirección. Y, por lo general, tenías un buen indicador de cuánto impacto o influencia tendría eso en el mercado. Así que cuando presencié eso en 2018, casi como si fuera una llamada telefónica, cuando presencié eso, como el poder de eso, supe que, bueno, esto es algo bastante importante. Y también estaba hablando de esto en un medio público en ese momento de forma anónima, comprobé todo, crucé todas las T's y puse todos los puntos, pero se hizo claro que no les gustaba hablar de la estructura del mercado. En público ha cambiado un poco ahora y han solucionado algunos de los problemas con la estructura del mercado. Pero también puedes ver que han cambiado el modelo de negocio de la volatilidad tradicional a 0 días, el CDOE está totalmente integrado en esto. La belleza de ello. Estaba hablando con un amigo en una de las firmas, cuantas más rápidas. Quien gestiona HFT Zero Day simplemente no les importa. Realmente es un juego diferente. Solo quieren minimizar el camino del PNL. Quieren recoger el diferencial y no tener variación del PNL en la posición y terminar sin saldo al final del día. Así que todas las cosas que observamos cuando la gente pregunta si esta ventaja va a desaparecer, realmente no. A menos que cambien su rumbo, cuando miras lo que escribe Mandy So para el SEBO o lo que hacen en sus iniciativas de relaciones públicas, cuando miras dónde está el volumen y el dinero, el SEBO no quiere cambiar de rumbo, y cuando hablo con personas de la industria, están ganando dinero, ¿para qué molestarse? Pero es solamente impulsado por computadora, así que es un poco frustrante si eres como un jugador de póker, que sería como el equivalente de realmente querer jugar póker como tú, o alguien que quisiera llegar a la serie mundial de póker todo el tiempo y realmente disfrutar el juego, y luego de repente te dijeron, ¿sabes qué? En cambio, vas a operar un bot y simplemente ajustarlo y evaluarlo con el tiempo, no es divertido, preferiría jugar contra todos los bots que la gente construyó. Y otra vez, no se trata tanto de cómo las opciones suben, esto es solo datos. La razón por la que he manejado estos otros productos es porque simplemente te están dando datos erróneos. Y no es, supongo que debería tener cuidado, no son datos malos. Es, si crees que tienes una ventaja y estás recibiendo algún suministro de datos y lo modelas de cierta manera y puedes validarlo, hacer una prueba retroactiva, lo que sea, está bien, es genial. Pero no necesito datos, necesito saber que lo que estoy viendo es correcto porque de lo que estamos hablando no es. Lo que estamos mirando, y espero que esto sea claro, no se trata de probar algo en retrospectiva. No se trata de lo que solía volverme loco en mi empresa. También, es como si estuviera bromeando con alguien el otro día. Soy como una persona tipo N1. Si me das algo y conozco las limitaciones y conozco las reglas, no me importa si ha sucedido antes. Puedo apostar en grande porque tengo confianza en mi evaluación de la situación. Así no es la industria y así no es como es la financiación cuantitativa. Cuando la gente me pregunta como, oh, ¿por qué no vas a una firma y operas? Porque odio ese tipo de rigidez alrededor de las pruebas retrospectivas y todo este asunto. En la misma línea, lo que estoy tratando de comunicar aquí es que esto no se trata tanto de si las opciones funcionan bien o no. Esto es solo hacer que estás mirando los datos de la manera correcta, incluso diría los datos correctos de la manera correcta, y a partir de ahí que realmente entiendas lo que significa. Y por eso hago estos recorridos y doy la mentoría, porque si realmente llegas a entender lo que significa, es tremendamente valioso. Pero también podrías probablemente mirar esto durante años y si no sabes lo que significa, solo terminarás con resultados aleatorios y eventualmente te agotarás y perderás dinero. Algo fascinante también. Así que yo nunca les diré algo que no crea que sea cierto al 100% o que no pueda afirmar claramente desde mi propia experiencia. Pero lo que encontré fascinante es que siempre me dicen que estoy equivocado o desafían que no sé cómo se hacen las cosas. Pero hay algo gracioso que sucede si ganas dinero en una operación, pero tu tesis estaba equivocada o tu premisa era incorrecta desde el principio. En realidad creerás que tu premisa era correcta y por eso ganaste dinero. Así que también hay algo gracioso. Hay mucha confianza falsa en este ámbito porque las personas han ganado dinero solo al azar con premisas falsas y luego se aferran mucho a esas premisas, como premisas. Así que eso es algo difícil de desenredar a veces. Y lo que intento comunicar es que no estoy diciendo que las personas sean malas o que estén tratando de estafarte. Creo que hay mucha sinceridad allá afuera. Muchas personas realmente apasionadas les gusta usar cosas como esta, como el tipo de Boland. Estoy seguro de que realmente cree en lo que está haciendo Spot Gamma. Tal vez otros como Hexbot realmente crean en lo que están haciendo. He hablado con él. Y mi sincera impresión es que hay personas que realmente piensan que lo tienen. Realmente creen que te están enseñando lo correcto. Pero realmente no saben, no tienen manera de saber dónde están sus límites, dónde están equivocados.
Lo de Hexbot no puedo ampliarlo porque realmente no sé nada al respecto. Tim, creo que cuál fue donde nos equivocamos. La conversación más profunda que tuve con él fue probablemente literalmente en Navidad del año 2023, donde le expliqué las reglas de la CBOE sobre el reporte de órdenes en el piso, porque él estaba pegado a la idea de que había un margen de 30 segundos. Lo que diría es que estaba muy abierto a aprender. No todos lo están. Emocionado por resolverlo y entender, oh, wow, eso es genial. Nunca lo habría descubierto sin un empujón en la dirección correcta, así que me gusta su enfoque. También me gusta su herramienta, creo que es una representación bastante buena del flujo, pero no sé mucho sobre la inferencia de posicionamiento que usa y solo diría que en mi opinión es difícil usar la inferencia direccional en cualquier capacidad, en absoluto. Solo me quedo un poco atascado ahí, nuevamente, porque gran parte de lo que estás haciendo es recopilar ruido de los distribuidores. Y eso es difícil. Así que si estás considerando la inferencia direccional, lo que estás haciendo es asignar una compra o una venta según si el comercio se realiza en la oferta o la demanda o en relación con el punto medio. Y en teoría eso tiene sentido. Pero recuerda de lo que también estamos hablando. Así que cuando ves que la transacción ocurre, ya ha ocurrido, está hecha si yo, como creador de mercado, me gustan mucho las opciones de 0 días. Nuestras cotizaciones son muy ajustadas, están muy ajustadas, y los sistemas están calibrados de tal manera que liberan tu inventario. Y luego, de repente hay un montón colección de distribuidores que están como tratando de descargar su parte de este lote de 100 en una colección de distribuidores que no tienen parte de este comercio. Y así, lo que termina sucediendo es que obtienes una cantidad tremenda de volumen de un lado a otro en tamaños realmente pequeños, de distribuidor a distribuidor. Y así este lote de 100 que un cliente negoció podría terminar siendo 10.000 operaciones o 10.000 en el volumen. Pero es como un proceso de liquidación para minimizar la posición en general. Es como un sistema. El problema es que Kexbot va a detectar esto, o cualquiera que haga inferencia direccional va a detectar cada operación de dealer a dealer en alguna capacidad, pero estás mirando al pasado. Y si hay algo que se mantiene, como si un gran bloque de esto se comercia en una cierta dirección y lo recoge, lo que falta es que esto no fue una operación de apertura. Esto no es una operación que realmente está ahí. Tal vez un intermediario tenía la operación que el cliente realizó y solo intercambiaron con otro distribuidor. Y ahora, si lo miras desde esa perspectiva, verás una posición allí que realmente no está, en términos del efecto de cobertura neta. Así que ahora es donde realmente se descompone, al menos para mí se descompone antes. Pero este es realmente difícil para mí. No hay cobertura neta porque un dealer que estaba cubriendo se lo dio a otro dealer y ahora recogiste esa segunda operación. Pero no es real en el sentido de que no obliga a nada siguiente. Y para mí la razón por la que me encanta entender los flujos de cobertura de los dealers y los datos correctos es porque lo único que realmente me importa es mira los volúmenes. Solo voy a resaltar esto si crees que podemos darle algún sentido a estos volúmenes aquí. Esto es una locura. Esto es tanto ruido, tanto se compensa lo que necesitas saber. Es la siguiente cosa. Esto es todo, solo ruido, ir y venir. Pero si conoces la posición real que será cubierta. Y por eso insisto en este punto. No se trata de si options performs bien o mal. Simplemente si aprendes a lo que estás viendo y realmente entiendes la sutileza y por qué es oro en un mar de oropel, ganarás dinero con ello. No hay duda de eso. Hasta que cambien. Hasta que la industria realmente cambie lo que están haciendo, harás dinero y por eso también animo a hacerlo antes que después, porque a veces bromeo diciendo que probablemente estemos a una explosión de distancia. El viernes, por ejemplo, el viernes pasado hablé con el tipo que dirige esta cosa del Iron Condor. No sonaba bien, sonaba como que la cita es no hay nivel 6. Si eso ocurriera, podría cambiar todo el curso de la forma. Este comercio es entendido entre el comercio minorista y ya sea que esté a favor o en contra, o tenga que haber como una gran defensa de relaciones públicas de ello, supongo que lo que digo es, haz dinero mientras puedas porque no hay garantía de que esto esté alrededor dentro de un año. Sí, eso es lo que digo. Todo ese volumen es principalmente como una especie de juego de la papa caliente entre los corredores. También hay un juego de la papa caliente con los clientes. Obtendrás los volúmenes por cliente, son explosivamente altos también, pero siempre hay muchas estrategias de keys y cosas que suceden intradía, pero es mucho scalping y mucho ruido. Nos gusta que la tendencia sea algo estable, ya sea cobertura de gama o algo como una tendencia que viene del charm. Está bien, déjame leer esto rápidamente. Oh, esta es la descripción de Gexbot, está bien. Interesante aquí porque lo que están diciendo suena para mí como si lo estuvieran haciendo de la misma manera, pero la única manera de hacerlo de esa forma sería en intervalos de 10 minutos porque no hay manera de tener datos a nivel cliente o a nivel distribuidor sobre los contratos, a menos que literalmente estés participando en cada uno de ellos. Es como solo un poco de perspectiva como un creador de mercado.
O una de nuestras estrategias sería tener literalmente cotizaciones fantasmas o como cotizaciones internas, donde tendríamos que distribuir básicamente un mercado al alza en todo, porque al hacerlo tendríamos datos de intercambio literalmente sobre nuestra contraparte, no sería solo el distribuidor. Sabemos que es Optiver, sabemos que es Goldman Sachs, sabemos que es Bank of America si lo negociamos. Si no lo negocias, no lo ves. Ustedes nunca verán eso. Pero si estás afuera tú, ya sea cliente, firma, corredor de bolsa o creador de mercado, a menos que estés suscribiéndote correctamente a la fuente de datos del CBOE. Pero eso está restringido a conjuntos de datos de 10 minutos. No puedes hacer eso en algo que se actualiza en vivo. Número 2. Creo que está en el camino correcto tratando de comprender el matiz de esto, pero creo que el problema es que los clientes realmente no cubren riesgos. Hacen cosas, pero como decía, la mayoría de las estrategias en este espacio son estrategias de recolección de teta, QS, y son estables. Incluso el cóndor de hierro encaja en eso. El único gamma negativo que sale del cóndor de hierro proviene del hecho de que hay una posición corta emparejada con su posición larga. Así que es un poco difícil estar de acuerdo con todo lo que dice. El último punto, supongo que terminaré aquí. La otra cosa es que donde hay un desequilibrio neto, hay un vendedor al otro lado. Nuevamente. No se puede decir que no importa si es un dealer o un cliente, porque el punto es que los clientes hacen una transacción y ya está. Así que ahí es donde pierdo un poco a Jackspot. Creo que su herramienta es genial, pero no estoy muy de acuerdo con la interpretación de estas cosas. Genial. Bien, entonces mañana por la mañana a las 8:30 haremos un poco más. Hablaremos más sobre la mecánica real y esas cosas, pero espero que esto haya sido útil. Que tengas una buena noche.